la paleolimnología en los páramos, un viaje hacia el pasado rumbo al origen de nuestros cuerpos de agua. Comenzamos el año 2018 con un diálogo que se precipitó en medio del agua. Vamos a ir directo a la fuente, aquella que nace en los páramos, ecosistemas montanos intertropicales donde se posan los lagos de alta montaña y su particular riqueza. Para ello, hemos visitado a un estudioso del agua en Colombia que no solo ha dedicado gran parte de su vida a su estudio y enseñanza, sino que ha unido su camino, como el agua misma, a través de sus cursos, esos que un día lo han unido en medio de las preguntas y respuestas que surgen cuando uno viaja mar adentro en el océano de los recursos hídricos de un país como lo es Colombia. Él es Carlos Rivera, investigador y docente de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Con él dialogaremos sobre un tema apasionante como lo es la paleolimnología. Sí, la sola palabra ya de por sí es híbrida. Nace de la limnología, que es la ciencia que estudia los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas de agua dulce, en especial los lagos. Y la paleoecología, rama de la paleontología que estudia los organismos y ambientes del pasado. Muchas gracias, Carlos, por recibir a bioescritores aquí en su laboratorio, rodeados de cientos de muestras de microorganismos acuáticos. Cuéntenos, ¿cómo surge ese interés de abarcar el estudio de la paleolimnología en Colombia? ¿Cuál ha sido el camino del agua para llegar hasta ella? Gracias, Katy, por la invitación. La paleolimnología tiene una ventaja y es que permite estudiar los cambios históricos en los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, y esto lo hace muy interesante porque los lagos se comportan como sistemas que acumulan información. Entonces todo lo que ocurre en la cuenca de un lago finalmente cae al fondo del lago mismo, de tal manera que todo lo que pasa a nivel de la tierra, de los bosques, de la zona terrestre o la atmósfera del planeta termina acumulando algún tipo de registro o evidencia en los sedimentos de los lagos, y esto funciona como un archivo. Y ese archivo se vuelve de alguna manera un patrimonio histórico, natural, que puede ser estudiado, y es muy interesante porque es un archivo que está completamente codificado, y lo complicado es tratar de decodificar esa información biológica. Entonces, desde ese punto de vista, pues a nosotros nos interesa mucho tratar de entender todo eso que ha ocurrido en el pasado, y para eso tenemos que aprender a entender cómo se almacena esa información. Esa información se almacena a partir de los restos de organismos vivos que mueren, que caen al fondo del lago. También se almacena mediante compuestos químicos que se precipitan, y la materia orgánica de la cuenca del mismo lago, el tipo de materia orgánica que cae y restos minerales en general. Entonces, a partir de todos esos sedimentos o minerales o restos bióticos, uno puede tratar de reconstruir cómo eran las condiciones en el pasado y entender un poco cómo los cambios en el pasado han afectado a los sistemas acuáticos. O sea que las voces, digámoslo así, los microorganismos o las voces históricas de los lagos las datan toda la parte física y química y la misma biológica de ellos mismos. Esa es la manera como se puede datar y cómo se puede, digamos, recopilar una historia de un ecosistema acuático. Sí, digamos que para datar se utiliza sobre todo en tiempos más o menos recientes. Hablamos de no más de 50.000, 100.000 años. Hablamos de que se puede utilizar la materia orgánica de los organismos, y si ya es mucho más antiguo ya se utilizan otro tipo de análisis minerales, pero lo reciente, que serían esos 100.000 años o 50.000 años, se puede datar con el carbono, con los restos de los organismos que van quedando en el fondo por una serie de características químicas que tiene ese carbono. Pero al mismo tiempo, los organismos por sí mismos, no solo por su composición química, sino por qué tipos de organismos quedan en el registro, dan información de cómo eran los ambientes en el pasado. Podemos encontrar especies que no están hoy en día en un determinado sitio, y si ya sabemos en qué sitio suele aparecer, entonces podemos tratar de interpretar que ese ambiente tenía unas condiciones completamente distintas a las que manifiesta hoy en día. Entonces, combinando esa información de todos los organismos, de todos los restos de organismos que quedan en el fondo, pues se puede hacer una interpretación de cómo era el agua y cómo era el planeta hace miles de años.
También digamos que algunos de esos restos de organismos son difíciles de reconocer, entonces eso es lo que vuelve complejo e interesante el trabajo, porque pues algunos organismos dejan estructuras intactas, pero otros simplemente dejan rastros químicos. Entonces se pueden interpretar esos rastros químicos, aunque uno no vea los organismos, puede saber que los organismos estaban ahí. Y esa información combinada es la que le permite a uno tener una interpretación integral de cómo era ese sistema. Carlos, ¿tú vendrías siendo pionero en el país en esos estudios? ¿O quiénes fueron los pioneros o cómo surgió la paleolimnología en Colombia? Digamos que hay trabajos de paleoecología que se vienen realizando desde los años 70. El profesor Van der Ham, y de la Universidad Nacional también hay un laboratorio de palynología que vienen dedicando años, pero ellos utilizan sobre todo la interpretación de lo que pasa en el sistema terrestre, que no es la limnología como tal, que es lo que está dentro del agua. Entonces ellos utilizan el polen que crece en las plantas, que producen las plantas en el sistema terrestre y que cae al fondo de los lagos. Entonces ellos podían reconstruir o han podido reconstruir cómo era la zona terrestre. Pero desde una visión integral, el ecosistema acuático tiene organismos que viven dentro del agua y esos también dejan los restos y casi no hay trabajos al respecto. Comenzamos a hacerlo hasta ahora. Digamos que somos varios los que estamos comenzando a hacer ese tipo de trabajos a nivel de reconstrucción del medio acuático, pero es algo que nos lleva más de 5 o 6 años en el país. Sí, prácticamente sí, pioneros, digámoslo así, porque es muy reciente el término para escucharlo en todos los trabajos que se han realizado. Aprendiendo de la historia de nuestros cuerpos de agua, ¿podemos alertar sobre su futuro? ¿O cuál es la perspectiva a partir de lo que tú has logrado visualizar de nuestros cuerpos de agua en Colombia? ¿Cuáles son como esos resultados primeros que ha surgido desde la paleolimnología que nos puedas decir? Bueno, ahora mismo, hasta ahora estamos comenzando a mirar el registro paleolimnológico, porque estamos construyendo esas herramientas conceptuales para entender el pasado. Entonces, esas herramientas se comprenden con información del presente, y es lo que venimos haciendo hace 3 años. Entonces esperamos ya en un par de años realmente el próximo año comenzaremos a estudiar el registro de un lago con dataciones y mirar cómo ha cambiado la productividad del lago o los cambios en temperatura o en pH. Y eso digamos que será lo que haremos el próximo año. Pero ahorita mismo no tenemos, a nivel de reconstrucción paleolimnológica, no tenemos todavía ningún lago reconstruido. Estamos haciendo toda la información ecológica, y ese análisis espacial sí nos ha mostrado unas cosas muy interesantes. Y es que, por ejemplo, los lagos de montaña, los lagos de páramo, que consideramos que son sistemas altamente protegidos, que están en zonas muy pristinas, muy bien conservados, pues realmente a partir de un trabajo que venimos haciendo desde hace 2 años, hemos encontrado que realmente no están tan conservados como creemos, y además hemos encontrado que son sistemas poco profundos, los cuales los hacen muy sensibles a cualquier tipo de alteración antrópica directa o a problemas del calentamiento del planeta. Entonces son sistemas, es lo que hemos encontrado, que son sistemas que son muy sensibles, y eso va a ser interesante porque ya el próximo año vamos a mirar el registro sedimentario de algunos de esos lagos y vamos a entender cómo el clima en el pasado los ha afectado. Entonces, si vemos cómo el clima en el pasado los ha afectado, podemos tener algunas ideas de cómo estos cambios climáticos que están ocurriendo podrían afectarlos hacia el futuro. Entonces es un poco en lo que nos encontramos ahora. No tenemos datos todavía del pasado, pero ya hemos encontrado cosas muy interesantes de que realmente muchos de los sistemas que creemos que son altamente conservados, muy protegidos, que deberían tener un estado de conservación muy alto, naturalmente son sistemas muy sensibles, por lo que cualquier alteración, y muchos de ellos las han tenido, entonces ha generado cambios en donde afecta realmente la calidad del agua. Los lagos y las lagunas en casi todas las culturas llevan inmerso un conocimiento ancestral y orígenes sagrados. El agua lleva en sí algo de esas huellas humanas, o incluso para algunas culturas divinas, que puede ser datado desde el punto de vista científico tal vez, o digamos en este proceso de reconstrucción histórica ha habido un acercamiento a algo de lo que es la parte o la visión precisamente de las comunidades o de los grupos sociales que están cerca, o más bien es algo que también todavía es un campo a verse o un campo a visualizarse a futuro también para
con relación a lo que puede haber de, digamos, de sincronías o de divergencias o convergencias en torno al tema de la paleolimnología. No, definitivamente está muy relacionado, solo que nosotros no tenemos todavía, digamos, las herramientas y es lo que queremos construir en los próximos 3 a 5 años. Pero sí hay experiencias a nivel global en donde se han asociado cambios por ejemplo, en un lago que está asociado a momentos en que, por ejemplo, llegaron las poblaciones humanas a una región y cuando esas poblaciones humanas eran más grandes o más pequeñas dependiendo del impacto que tenían en los lagos. También se han encontrado otra serie de correlaciones o momentos críticos en la historia de grupos indígenas que han desaparecido en algunas regiones y a través de la información contenida en ese análisis paleolimnológico del lago se ha podido constatar que fueron eventos climáticos muy específicos que generaron una sequía en donde modificaron sustancialmente los volúmenes de agua del lago y afectaron la hidrología. Por ejemplo, en el lago de Titicaca es bien conocido uno de estos eventos de sequías que generaron unas reducciones de poblaciones que vivían alrededor del lago Titicaca, y es porque el lago presentó una reducción de su profundidad del nivel del agua en varios metros y entonces no podían llevar el agua a los sistemas de riego. Entonces eso llevó a una catástrofe social en su momento y eso queda evidenciado, se correlaciona con desapariciones de población. Entonces todo eso se puede analizar en el registro sedimentario y en nuestro país podríamos asociar, por ejemplo, realmente cómo vivían los indígenas de la sabana de Bogotá. Se sabe que ellos tenían sistemas de cultivos bastante interesantes asociados a los pulsos de inundación del río Bogotá, del río Boyacá, pero tampoco tenemos una claridad de realmente qué tanto impacto ellos tenían, qué tanta extensión tenían de esas zonas de cultivos y si ellos, por ejemplo, sus cultivos se vieron afectados o no por eventos climáticos en el pasado. Todo eso se podría interpretar haciendo análisis paleoecológicos y paleolimnológicos del registro sedimentario de los antiguos humedales que habían en la sabana de Bogotá. No, sin duda es un campo abierto y mucho más, pareciera muy específico, pero por el contrario da para muchas visiones y para el conocimiento de realmente la relación del hombre con los cuerpos de agua a niveles de alta montaña y de páramo, ¿no? Bueno, y precisamente a partir de ello, ¿cuál es la perspectiva de la paleolimnología en Colombia y en el contexto mundial? ¿Cuáles son los retos que esta rama de las ciencias abarca o en este momento enfrenta? Bueno, en Colombia yo creo que está todo por hacer. No hay información básicamente de nada digamos, de estos registros paleolimnológicos. Entonces todo es un campo por explorar, por hacer, muchas cosas que desarrollar, y a nivel global digamos que hay algo a nivel del clima que sí digamos son temas que todavía no están completamente resueltos. Es por ejemplo la oscilación climática que son frecuentes, como el Niño y la Niña u otras oscilaciones climáticas, cómo tienen impacto en los ecosistemas acuáticos y todavía en las sociedades todavía es un tema sin explorar. Entonces ahí son, digamos, que están los dos frentes que los registros que hay en nuestros lagos podrían aportar. A nivel escrito, un poco cuál ha sido su historia, su estado actual y las perspectivas en la comunicación. ¿Es un tema que atañe solo a los estudiosos del tema o que podrá estar tal vez disponible para todos en algún momento? De la producción a nivel de paleolimnología, sí, o escrito, digamos, como pues cuando uno nomás escucha el término paleolimnología, bueno, se data al pasado, pero también digamos uno tendería a pensar es un campo de investigación muy dirigido, muy científico, o de pronto también ha habido alguna estrategia de divulgación de comunicación diferente, o también es un tema que todavía falta un poco avanzar en... No, yo creo que es un tema que tendrá cómo avanzar. Por ejemplo, a nivel de la paleoecología se hicieron cosas sobre todas las variaciones del clima en la sabana. Eso que comenzó a hacer Thomas van der Hamen en los 70, eso todavía no llega completamente a la sociedad. Es decir, por ejemplo, en los colegios, hasta donde yo he percibido, todavía nos enseña mucho de cómo era el clima aquí. Se enseña toda la parte histórica de los dinosaurios, de la Pangea, pero por ejemplo esos cambios recientes a nivel del clima, de cómo afectaron los Andes donde nosotros vivimos, eso todavía no ha llegado. Entonces han pasado 40 años desde que se comenzaron esos trabajos y eso todavía no ha llegado. Entonces ahí es donde veo que
obviamente a nivel de la paleontología se aportará información también muy valiosa, pero el asunto es que no hay una estrategia de cómo llevar esa información. Si con esto que lleva tanto tiempo y que se ha desarrollado, que uno lo estudia en la universidad, es cierto, pero que a nivel de colegios debería llegar a los estudiantes cuando estudian toda esta parte de la geografía o los cambios del clima o la parte digamos que esta parte tradicional de los pisos térmicos, ¿sí? Porque esto no era así en el pasado. Tal vez sí tienen que ver un poco todavía con lo que tiene con la divulgación en las ciencias para que sea un poco más amplio y en general para muchos temas, ¿no? Tal vez es un tema que todavía estamos todavía en pañales todavía en Colombia en cuanto a la divulgación de las ciencias para todos los públicos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, primero por tu valioso trabajo, por tu tiempo, porque quien trabaja con el agua sin duda trabaja con lo sagrado y además con algo vital, porque todos nosotros somos más del 90% somos agua, no solamente los humanos, sino todos los organismos de nuestro planeta. Seguimos navegando y con el agua seguimos en Bios Escritores. Hasta la próxima.